Buenos días, hermanos. Soy su pastor Jonathan Santiago de la Iglesia Bautista Aposento Alto. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Gracias por acompañarme en este tercer devocional de nuestra serie Redescubriendo el Tesoro de la Palabra, que estamos compartiendo durante este mes de la Biblia. En los dos devocionales anteriores hemos estado hablando de que Dios ha hablado y de la importancia de confiar en lo que Él nos ha dicho. Hoy quiero que veamos algo muy práctico. ¿Qué pasa cuando la palabra de Dios empieza a formar nuestra vida? Vamos a leer juntos 2 de Timoteo 3, 16, 17. Dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo está escribiendo a Timoteo, y Timoteo estaba viviendo una etapa complicada. Había problemas dentro de la iglesia, había personas enseñando cosas que no eran verdad, y también había oposición al mensaje del Evangelio. En medio de todo eso, Pablo le recuerda algo que Timoteo ya conocía, pero que necesitaba tener muy presente. Las escrituras vienen de Dios y son útiles. Y me parece interesante que Pablo diga que son útiles, porque nosotros podemos tener una Biblia en casa, podemos leerla de vez en cuando, podemos incluso conocer muchos versículos, pero la pregunta es, ¿qué está haciendo la palabra en nuestra vida? Pablo menciona varias cosas. Dice que sirve para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y si somos honestos, probablemente la parte que más nos gusta es que nos enseñe y nos anime. Nos gusta leer un salmo cuando estamos preocupados, encontrar una promesa cuando estamos pasando por un momento difícil, o recordar que Dios está con nosotros cuando tenemos miedo. Y claro que necesitamos todo eso, pero también hay una parte de la palabra que no siempre nos gusta tanto, cuando nos dice que estamos haciendo algo mal. Porque hay ocasiones en las que uno abre la Biblia pensando en lo que necesita escuchar y termina encontrándose con algo que necesita cambiar. Tal vez estás leyendo sobre el perdón y recuerdas a esa persona con la que todavía estás molesto. O estás leyendo acerca de la manera en que debemos hablar y te das cuenta de que últimamente has estado tratando muy mal a alguien en tu casa. Tal vez lees acerca de la pureza y te das cuenta de que has estado permitiendo cosas que sabes que no deberías permitir. O quizá Dios te muestra algo que llevas mucho tiempo justificando. Y cuando eso pasa, nuestra reacción natural muchas veces es buscar una explicación. Es que lo que me hicieron fue muy fuerte. Es que yo reaccioné así porque estaba cansado. Es que la otra persona también tiene la culpa. Y puede ser que algunas de esas cosas sean ciertas, pero aún así, la pregunta sigue siendo ¿qué quiere Dios trabajar en nosotros? Porque cuando leemos la Biblia, no solamente tenemos que pensar en lo que otras personas deberían hacer, también tenemos que dejar que Dios nos examine a nosotros. Y eso no siempre es agradable. A nadie le gusta que le digan que está equivocado. Nos defendemos, explicamos nuestras razones y tratamos de demostrar por qué hicimos lo que hicimos. Pero si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces tenemos que estar dispuestos a escuchar incluso cuando nos corrige. Y fíjate que Pablo utiliza precisamente esa palabra, corregir. La idea es que Dios nos muestra cuando nos estamos desviando y nos lleva nuevamente por el camino correcto. Y no lo hace para humillarnos, sino porque sabe que necesitamos ser corregidos. Y creo que eso es importante recordarlo, porque a veces pensamos que cuando Dios nos confronta solamente nos está haciendo sentir culpables, pero no. Cuando el Señor nos muestra nuestro pecado, también nos está mostrando que necesitamos volver a Él. Por eso cuando leas la Biblia, no solamente preguntes, ¿qué aprendí hoy? También puedes preguntarte, ¿hay algo aquí que Dios quiere cambiar en mí? Y esa pregunta puede ser incómoda, porque es muy fácil leer un pasaje y pensar inmediatamente en otra persona. Lees sobre la paciencia y piensas, mi esposo debería leer esto. Lees sobre la manera de criar a los hijos y piensas en alguien que conoces. Lees sobre el pecado y rápidamente recuerdas a otra persona que necesita escuchar ese mensaje. Pero antes de pensar en quién necesita escuchar ese pasaje, tenemos que escucharlo nosotros. Y eso es algo que necesitamos cuidar como cristianos. La Biblia no nos fue dada para convertirnos en personas que saben señalar los errores de los demás. Nos fue dada para que conozcamos a Dios y para que nuestra propia vida sea formada por su verdad.
Y después Pablo dice que la Escritura sirve para instruir en justicia, es decir, no solamente nos dice lo que está mal, también nos enseña cómo debemos vivir. Y eso toca prácticamente todo lo que hacemos. La manera en que hablamos en nuestra casa, la forma en que tratamos a nuestros hijos, la manera en que respondemos cuando alguien nos hace enojar, lo que hacemos con nuestro dinero, lo que pensamos cuando nadie nos está escuchando, lo que vemos cuando estamos solos, la forma en que tratamos a nuestros hermanos de la iglesia, también todo eso es parte de nuestra vida cristiana. A veces podemos pensar que seguir a Cristo tiene que ver principalmente con venir a la iglesia, cantar, escuchar un sermón y leer la Biblia. Y sí, todo eso es importante, pero después salimos de la iglesia y seguimos viviendo nuestra vida, y precisamente ahí tiene que notarse que la palabra de Dios está haciendo algo en nosotros. Porque podemos saber que tenemos que perdonar y seguir guardando rencor. Podemos saber que debemos hablar con verdad y seguir diciendo mentiras cuando nos conviene. Podemos saber que debemos controlar nuestro enojo y seguir explotando en casa. Podemos conocer muchas cosas de la Biblia y aún así necesitar que Dios trabaje mucho en nuestro carácter. Por eso necesitamos permanecer en la palabra, no solamente cuando estamos pasando por un problema, porque cuando llega una dificultad muchas veces queremos una respuesta rápida. Queremos saber qué hacer, qué decisión tomar, cómo resolverlo, pero Dios también quiere prepararnos antes de que lleguen esos momentos. Pablo dice que la Escritura prepara al hombre de Dios para toda buena obra. Eso quiere decir que la palabra va formando nuestra vida para que podamos responder de una manera que honre al Señor cuando lleguen las situaciones que no estamos esperando. Piensa en tu propia vida. Tú no sabes qué vas a enfrentar dentro de 6 meses. No sabes qué situación llegará a tu familia, qué decisión tendrás que tomar, qué dificultad económica puedes enfrentar o qué conversación tendrás que tener. Tampoco sabes qué tentación puede presentarse, pero sí puedes estar creciendo hoy. Puedes estar aprendiendo hoy, puedes conocer más a Dios hoy. Y cuando llegue un momento difícil, no tendrás que esperar desde cero, porque durante todo este tiempo el Señor ha estado formando tu corazón por medio de su palabra. Por eso creo que este mes de la Biblia puede servirnos para revisar cómo estamos leyendo las Escrituras. No se trata solamente de decir, tengo que leer la Biblia porque estamos en el mes de la Biblia. Sería muy triste que termináramos el mes habiendo leído más capítulos, pero sin haber permitido que Dios trabajara en nosotros. Mejor acerquémonos a la Biblia de otra manera. Cuando abras la Biblia, puedes decir, Señor, enséñame. Si hay algo que estoy haciendo mal, muéstramelo. Si hay algo que necesito cambiar, ayúdame a verlo. Y si hay algo que ya sé que debo hacer, dame la voluntad para obedecerte. Y después hay que hacer algo con lo que Dios nos muestra. Porque quizá hoy no necesitas una enseñanza nueva. Puede ser que ya sabes que tienes que pedir perdón y simplemente no lo has hecho. Tal vez sabes que tienes que dejar un pecado, pero sigues buscando la manera de justificarlo. Quizás sabes que necesitas volver a acercarte al Señor y llevas semanas diciendo que mañana vas a comenzar. Entonces tal vez hoy no necesitas otra respuesta. Tal vez necesitas obedecer. Y sí, a veces obedecer cuesta, pero podemos confiar en que Dios sabe lo que está haciendo con nuestra vida. Él ve cosas que nosotros no vemos y conoce nuestro corazón mucho mejor que nosotros mismos. Así que hoy, cuando tengas un momento, toma tu Biblia y léela despacio. No tengas prisa por terminar un capítulo solamente para poder decir que cumpliste. Detente un momento y piensa en lo que estás leyendo. Pregúntate qué está diciendo Dios y qué tiene que ver con eso, con la manera en que estás viviendo. Puede que encuentres algo que te anime. Puede que encuentres algo que te dé dirección y quizá también encuentres algo que te incomode un poco. Si pasa eso, no cierres la Biblia. No cierres la Biblia y cambies de tema. Quédate ahí y habla con Dios, porque también necesitamos que el Señor nos corrija. Necesitamos que nos muestre dónde estamos fallando y nos ayude a regresar al camino. Y cuando la palabra hace eso en nuestra vida, aunque al principio pueda doler, después podemos agradecerle a Dios porque no nos dejó seguir caminando en la dirección equivocada. Hermanos, la Biblia es mucho más que un libro que debemos tener en casa o leer porque somos cristianos. Es la palabra de Dios y necesitamos que forme nuestra vida. Así que sigamos acercándonos a ella durante este mes de la Biblia. Léela, medítala, habla con Dios acerca de lo que estás leyendo y, sobre todo, disponte a obedecer. Porque no queremos terminar este mes simplemente sabiendo más de la Biblia. Queremos terminarlo con una vida que está siendo moldeada por ella. Acompáñame en oración. Señor, gracias por tu palabra.
Gracias porque por medio de ella podemos conocerte, aprender de ti y también reconocer aquellas cosas que necesitan cambiar en nosotros. Danos humildad para recibir tu corrección y ayúdanos a no justificar aquello que tú nos estás mostrando, que podamos leer las Escrituras con un corazón dispuesto a obedecer y que nuestra manera de vivir refleje lo que estamos aprendiendo de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.